¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes y el primero del 2021. Muy feliz año nuevo. Como regalo navideño para México, el pasado 24 de diciembre inició la vacunación contra la COVID-19 entre personal de salud. Hoy el presidente López Obrador informó que ya se han inoculado más de 40,000 personas en todo México. La campaña de vacunación trajo esperanza al cierre del 2020, pero inicia con críticas en el 2021. ¿Cómo va este proceso? También durante la Navidad, las Fuerzas Armadas recibieron una nueva encomienda de su comandante en jefe. El presidente López Obrador anunció que estudia darle a la Sedena el control administrativo del Tren Maya. ¿Es esto militarización? ¿Le toca a la Sedena realmente realizar estas funciones o no? Y esta semana tomaron posesión los 535 integrantes del Congreso de Estados Unidos. El 117 Congreso de ese país inicia con trabajos con el liderazgo de los demócratas en la Cámara de Representantes y todavía con el control del Senado por definirse. Y con ese reloj corriendo para llegar al 20 de enero, cuando el gobierno de Joe Biden inicie funciones oficialmente. ¿Qué esperar de los nuevos vientos políticos que soplan en Estados Unidos para la relación bilateral? Quédate con nosotros que ya empieza el primer punto y contrapunto del año. El 2021 inició con la esperanza de recuperar la antigua normalidad, esto gracias a la vacuna. El proceso inició en México el pasado 24 de diciembre con la aplicación a personal de salud que está en la primera línea de combate a este virus. México fue en efecto el primer país en América Latina en empezar a aplicar la vacuna, pero esta estrategia no ha estado exenta de polémicas y de denuncias por favoritismos. El gobierno de México espera vacunar a 1,300,000 personas tan solo en este mes de enero, y para marzo haber vacunado a todas las personas adultas mayores. ¿Lo conseguirá? Veamos el contexto. El 24 de diciembre, México se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 a personal médico. El gobierno federal informó que serán inmunizados 125,000 trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea de atención a personas contagiadas. Hasta ahora, 33,000 han recibido la primera dosis de la inmunización desarrollada por Pfizer-BioNTech. Según el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, en junio de 2022, el 75% de la población mayor de 16 años habrá sido vacunada. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mensaje de Año Nuevo que para finales de marzo toda la población mayor de 60 años estará inmunizada. El personal de salud de primera línea seguirá siendo vacunado hasta febrero próximo y de febrero a abril el personal de salud restante y a las personas de 60 y más recibirán la dosis. A la fecha, México reporta 1,5 millones de contagios confirmados y 127,000 muertes acumuladas. De ellas, al menos 2,259 corresponden a personal médico. Según un informe de Amnistía Internacional presentado en septiembre, México es el país con más muertes por coronavirus registradas entre trabajadores de salud. Desde el 19 de diciembre, la capital del país y el Estado de México entraron a semáforo rojo. El 21 de diciembre se sumaron Baja California, Morelos y Guanajuato. Otras 22 entidades permanecen en semáforo naranja, 3 en amarillo y solo 2, Chiapas y Campeche, en verde. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes y hoy recibimos con mucho gusto a Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Feliz año. Buenas noches, Genaro. Qué gusto estar arrancando el año. Bienvenida. Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Feliz año también a ti, Frida. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches, Genaro. Es un gusto. Feliz año para todas y todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Ya preparando la rosca, ¿verdad? Ya preparándola con muchos grogus. Feliz año también a ti. Feliz año a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Feliz año también. Feliz año, querido. Muy bien. Empezando con todo el ánimo. Feliz año a todas y todos. Pues me da mucho gusto verles y verles bien y pues en efecto empieza el año y uno de los temas con los que inevitablemente tenemos que empezar es precisamente esta campaña de vacunación que ya empezó en México el pasado 24 de diciembre. Nuestro país fue el primero en América Latina en iniciar este proceso. Hay una carrera, yo diría yo, por ver cuál es el país que vacuna más rápido, cuál es el país que recibe más dosis de las nuevas vacunas. Según información del periódico New York Times, Israel es el país del mundo que ha inoculado ya a más de 1 millón de personas,
de una población de menos de 10 millones. Israel va a ser el primero en terminar de vacunar a toda su población. Y en México, bueno, estamos hoy informando que el presidente dijo que hoy se ha ya vacunado 40,000 personas. ¿Cómo ves este proceso? Empiezo contigo, Eder. Hay quien ha criticado ya estos favoritismos, hay quien ha dicho que a ese ritmo nunca vamos a vacunar a toda la población en tiempo, que se hace falta mucho más y sobre todo pues muchos que critican o que criticamos que la distribución de las vacunas haya quedado en manos del ejército y que también al frente pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sí, a ver, primero aclarar que no solamente México fue el primero de América Latina y del Caribe, también de España y de Francia, o sea, es de Hispanoamérica, podríamos decir que fue el primer país que consiguió las vacunas y además es uno de los pocos países del mundo. Habrá que corroborar el dato, a ver cuántos países han hecho este anuncio, pero México ha logrado negociar vacunas con todos los fabricantes de distintos países, con la que se está generando en Reino Unido, con la que se está generando en Rusia, con la que se está generando en Estados Unidos, con la China. Entonces, eso es lo que garantiza que, de acuerdo con varias notas, tengamos el 119% de las vacunas necesarias para el país, es decir, tenemos garantizada a toda la ciudadanía mexicana la vacuna y además habrá un excedente que seguramente irá a parar a los consulados de México en otros países y esperemos también, yo desde hoy quisiera poner el tema en la mesa de que se tiene que vacunar a la gente que habita el país y no tiene la ciudadanía mexicana, sobre todo las personas migrantes que están en los distintos albergues del país. Entonces, eso es un dato muy importante. México ha tenido la capacidad de generar estas negociaciones por una política exterior muy respetuosa con el resto del mundo. Y sobre el asunto de las críticas de favoritismos y eso, yo creo que también decían que no íbamos a tener la capacidad, que el gobierno mexicano no iba a tener la capacidad para el transportar la vacuna, y eso crítica la impulsaron desde la iniciativa privada porque querían ellos tener incidencia en el proceso. Al final, vamos a ver, el presidente ya anunció que a finales de marzo estarán todas las personas adultas mayores vacunadas, que son pues una de las poblaciones que mayor riesgo corre con virus. Entonces yo creo que sí es posible porque ya tienen toda la infraestructura y la logística de las pensiones para adultos mayores, que eso permite que haya un diálogo permanente y mecanismos directos de comunicación. Bien. La estrategia del gobierno federal para las pensiones será muy importante en este proceso. Insisto, México lo está haciendo bien, con moderación, con calma. Bien. Para este año todo el mundo estaremos vacunados y eso es lo que da esperanzas sobre la posibilidad de construir una normalidad diferente a la que conocemos. No realmente todo el mundo, o sea, los menores de 30 años es hasta el 2000, el calendario se extiende hasta el año que entra, ¿no? Hasta donde entiendo. Y también todavía falta conocer de algunas farmacéuticas, con Moderna, que es la vacuna que se está aplicando en Estados Unidos, todavía no conocemos los detalles de si hay o no, pero sí, en efecto, con todos los demás que mencionas, México fue de los primeros y ahí la labor de la Cancillería Sara Snap ha sido fundamental precisamente para asegurar y poner a México, digamos, entre los primeros países que puedan recibir estos dotes de vacunas. Sí ha habido críticas, un director de un hospital que favoreció a su familia, un oftalmólogo que no está en la línea de COVID también y que de repente pues aparecía en una playa también celebrando, pero han sido menos las críticas y más la esperanza que genera la llegada de esta vacuna. No sé cómo lo vea Sara. Sí, yo creo que hay dos estrategias muy diferentes que necesitamos analizar. Uno sería la estrategia que hemos analizado aquí del manejo de COVID en el país, pues que está a cargo del subsecretario López-Gatell y donde hay muchas críticas de cómo ha sido ese manejo. Creo que hay cosas que celebrar, como no hemos tenido medidas represivas como toques de queda, pero al mismo tiempo no ha habido esos ejemplos desde los funcionarios públicos de usar cubrebocas, de realmente guardar la sana distancia, como lo vimos en algunas de las fotos que salieron de sus vacaciones durante estas vacaciones del subsecretario. Entonces creo que esa es una estrategia que merece ser analizada, y después la otra es esta estrategia del canciller Ebrard, que él realmente ha hecho
un gran trabajo de diplomacia para poder realmente alcanzar estos acuerdos, de asegurar que vamos a tener estos lotes de vacunas y saber que esto, de cierta forma, de poner muchos huevos en la canasta mexicana para que sí hay suficientes vacunas para todos y no pensar que solo vamos a ir con una vacuna. Y yo creo que eso es algo que él seguro tiene miras hacia alguna siguiente elección y también porque creo que sí necesitamos reconocer que él sí está haciendo un buen trabajo. Ahora, todo va a tener que ver con la implementación y cómo va eso durante los siguientes meses. Tenemos esta idea de cómo va a ir en cada paso, en cada fase la vacunación, pero al final de cuentas realmente creo que también vamos a ver cómo cómo las personas van acudiendo, asegurar que no hay estos ejemplos que creo que son más bien ejemplos muy singulares de, como bien mencionaste, pero en general creo que todos estamos listos para esperar nuestro turno, entendiendo que hay unos que están en mayor riesgo. Creo que también es interesante de que sí se están apostando a tener más vacunas de las necesarias, justo para que sí se podría alcanzar ciudadanos mexicanos que tal vez no están viviendo en el país y que requieren mayor atención. También había algunas sugerencias y creo que o ideas de que por qué no usamos el sistema electoral como padrón para la implementación de la vacuna, ya que todos, 98%, tienen INES y que podríamos utilizar esa lógica para que las personas saben dónde y en qué momento podrían ir. Además de que yo creo que sí vamos a tener que ir revisando, ya que estén los adultos mayores con la vacuna, cómo se va aplicando la vacuna a otras edades, dependiendo de las tasas de infección en diferentes estados. Entonces sí vamos a tener que hacer algún tipo de priorización. Creo que también sí estamos viendo un gran ejemplo de un proyecto nacional en vez de este proyecto o esta estrategia estatal que están implementando en Estados Unidos, donde cada gobernador tiene que decidir y que ha sido entonces muy caótico. Lo último que quería decir es que también creo que tenemos que tener cuidado con estas campañas de miedo hacia la vacuna, porque eso no ayuda. Completamente. Realmente impulsar que esto, la evidencia que tenemos sobre la vacuna y su eficacia de cada vez. Así es. Lecona, además de los problemas, evidentemente hay también lo que menciona Sara, el tema evidente de que mucha gente desconfía de las vacunas, pero también está este otro tema de que en efecto la vacunación debería ser universal y gratuita, incluso para personas que no son ciudadanas de México. En Estados Unidos Trump dejó el America First, Estados Unidos primero. En efecto, va a haber allá millones de nuestros connacionales que no van a poder tener acceso a la vacuna porque no tienen la ciudadanía. Hasta donde entiendo, la diplomacia mexicana está trabajando también en esta iniciativa COVAX para que otros países del mundo, sobre todo las naciones centroamericanas y los países pues con menos recursos del continente americano, pues también puedan tener acceso a vacunas. Coincido con Eder y coincido con Sara, la vacuna tendría que ser para todo el mundo. Y yo también coincido y creo que si algo bueno hemos visto, incluso en términos de política exterior, con lo que ha pasado en los últimos meses, es justo la iniciativa COVAX. El presidente lo ha refrendado. Creo que ahí no hay que cuestionar la voz que ha tenido preponderante México para hacer este llamado, que pues es un llamado humanitario para que a todos les pueda llegar la solución al problema de salud pública más relevante que ha enfrentado la humanidad en esta dimensión como está la pandemia. Sin duda es esperanzador, sin duda hay que reconocer este esfuerzo que se está haciendo para contar con todas las vacunas y que permee en la población. Lo que a mí me preocupa mucho, y justo con el tema de la confianza y de la desconfianza, es que las autoridades, como la verdad y lamentablemente lo hemos visto en otros aspectos de la pandemia, en otros escenarios, en otros meses, en otros momentos durante el último año, sigan con esta obcecación y con este discurso como fácil de la realidad que hoy enfrentamos frente a la vacuna. La semana pasada, el martes de la semana pasada, en la última conferencia de la mañana del Pulso de la Salud, donde están las autoridades sanitarias del canciller, el secretario de Salud negó que existiera en México un fenómeno antivacunas y decía que al contrario, que la gente aquí, la gente joven, la población joven, estamos pidiendo que ya llegue la vacuna, que ya se nos aplique.
pues la encuesta que publicamos en Reforma el 1 de enero, que es tradicional, que es la encuesta sobre expectativas del año nuevo, tiene ahí un dato que la verdad es aterrador, ¿eh? Es aterrador, y necesitamos que las autoridades sanitarias lo volteen a ver, que el presidente lo voltee a ver. Temores a la vacuna. ¿Qué tanto confía la población en la vacuna contra el COVID? 48% mucho o algo, 46% poco o nada. O sea, casi la mitad de la población desconfía de la vacuna. Ahora, en cuanto a quién se la aplicaría, quién estaría dispuesto a aplicarse cuando le toca en el calendario, 51% dice que sí se le aplicará y 39%, sí. 4 de cada 10 mexicanos casi aseguran que no se la van a aplicar. Esto requiere que el gobierno y que las autoridades sanitarias hagan un esfuerzo extraordinario por ganar la confianza, por poder bajar el tema y borrar desaparecerlas, más allá de las falsas noticias, la desconfianza natural que quién sabe por cuántos fenómenos pueda estar teniendo una gran cantidad de la población en contra de la vacuna. Y lamentablemente, o sea, sí tiene todo que ver con lo que mencionaba Sara, que el zar de la pandemia en nuestro país se haya ido a vacacionar a Zipolite de la forma en la que lo hizo, nos va alejando de esa pretensión de generar confianza desde la autoridad. De acuerdo. Vaya, lo dijo la Organización Mundial de la Salud ni bien hace menos de 2 meses. O sea, México se lo tiene que tomar en serio. No, del quédate en casa, vete a la playa, ¿no? Pero bueno, a ver. En Nueva Zelanda renunció el ministro, o más bien degradaron al ministro de Salud que hizo esta estupidez, y él se llamó a él mismo un idiota. Dijo, soy un idiota, y perdió el cargo, ¿eh? De acuerdo. Frida, ¿cómo lo ves el tema de las vacunas? ¿Con qué te quedas? Nos queda realmente poco menos de 2 minutos, pero todos los 2 minutotes. Pues creo que hay 2 factores de riesgo que son importantes para tomar en cuenta. El primer factor es clave sobre la condición física de los mexicanos y de las mexicanas en cuanto a la diabetes que pudieran tener. Hubo un caso en Coahuila de una doctora que presentó reacciones adversas, tuvo convulsiones, tuvo también erupciones en la piel y posteriormente fue trasladada a Nuevo León. Fue diagnosticada de encefalomielitis, y creo que es importante porque a pesar de que es hasta el momento una sola persona que ha tenido esta reacción desafortunada ante la vacuna, es importante pensar en que el lugar en donde se desarrolla la vacuna está basado en genotipos que no son propiamente de las y los mexicanos. Veíamos que la semana pasada, por ejemplo, en el caso de Cuba, con la Soberana 01 y la Soberana 02, desarrollaron una vacuna que está perfectamente pensada en la población cubana, en sus factores de vida, en sus factores tanto de constitución física y constitución genética. Y es algo que me parece importante porque en el caso de nuestro país son 2 dosis, la de Pfizer, la vacuna de Pfizer se aplica en una primera dosis y posteriormente se refuerza con una segunda. Es por eso que adquirió el gobierno mexicano 34.4 millones de vacunas. Entonces creo que estos 2 factores son importantes porque además de que la vacuna puede ser aplicada de forma universal en las 5 etapas que plantea el gobierno, los factores de riesgo siguen siendo claves. Pues de nada va a funcionar que se vacune a personas y que las vacunas puedan afectarles en vez de beneficiarlo. Ahora, lo que es un hecho, y en eso coincido bastante con Eder, es que el esfuerzo que está haciendo el gobierno fue anticipado, fue temprano, la reacción fue, yo diría, bastante oportuna. La precompra que se realizó de estas vacunas nos permitió ser uno de los primeros países, si no es que el primero de nuestra región. Y algo que me parece ya muy clave, solo para cerrar, es que la Guardia Nacional tiene un papel importante en este tema y lo vimos en el tema de los medicamentos para el cáncer. Hubo grupos delictivos que se robaron estos medicamentos y eso creo que justifica que la Guardia Nacional sea la encargada de resguardar una vacuna que es tan importante y que si saliera al mercado negro podría venderse y revenderse afectando a todas las personas y por supuesto generando un mercado bastante atractivo, y me parece muy acertado que en este caso sea la Guardia Nacional la que se encargue de resguardar las vacunas. Es un tema de seguridad nacional, la salud de las y los mexicanos ante una pandemia es un asunto de seguridad nacional. Retomamos justo este tema, porque ya lo conectamos con el tema que sigue, que es el de la participación del ejército en otras tareas, porque también en el resguardo de la vacuna, hasta donde entiendo, no nada más sea la Guardia Nacional, sino también en el ejército mexicano. Déjenme hacer una pausa y regresamos justo con este otro tema. El presidente López Obrador
dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional podría encargarse no solamente de construir 3 tramos del Tren Maya y varios aeropuertos, sino también de administrar estas obras. ¿Es parte de un proceso de militarización o la Sedena es realmente la mejor opción para evitar la tentación privatizadora, como dijo el presidente? Regresamos con este tema punto y contrapunto, el primero del año. No te vayas.